es curioso pensar en que lo único que realmente nos pertenece es aquello que es inalterable en nosotros. La persona común le echa la culpa al resto, se victimiza y le echa la culpa a las personas que hay a su alrededor, al mundo, a Dios o a cualquier cosa que esté fuera de sí. El aprendiz de estoico se echa la culpa a sí mismo y se responsabiliza de sus acciones y de lo que le trae la vida y de todo. Pero el sabio no le echa la culpa a nadie, ni a sí mismo ni a los demás. ¿Por qué estaría de acuerdo contigo? Porque Marco habla de las cosas que tú hablas, pero de una manera diferente. Por ende que estamos en un orden natural, que convivimos con la naturaleza y que somos la naturaleza y que somos parte del todo y que no somos un individuo separado, ¿cómo voy a hacerte daño a ti si sé que tú eres yo y que eres parte de mí y que aunque no lo parezca, pero me repercute? Cuando dejes de tenerle miedo a la muerte y empieces a tener miedo a no haber vivido de verdad la experiencia de esta vida, ahí tendrás acceso a la divinidad. Pues aquí estoy con Marcos en Roma. Y vamos a darle a un fucking vídeo bien importante. Hay mucho ruido, hay muchos turistas, ha muerto el Papa, han cambiado cosas en el Vaticano, pero no pasa nada porque aquí estamos representando igualmente con las adversidades que viene a cuento de un nuevo vídeo que vamos a sacar en breves. A lo mejor sale antes que este podcast, pero no pasa nada, todos podéis ir a verlos, tenéis suerte por ello. Así que estamos aquí para hablar de uno de los libros más trascendentales de la filosofía estoica. El libro de las meditaciones de Marco Aurelio. Efectivamente. Un libro del que yo hablé, que estuvo bastante guapo el podcast que me hice, pero es una versión más rara y según Marcos, que se ha leído este libro, esta versión cuenta de verdad las cosas que decía Marco Aurelio sin tapujos, sin interpretaciones y sin cosas... A ver, está interpretado evidentemente porque es una traducción. Sin opiniones tan propias, pero es una traducción más fehaciente, así que en este vídeo podremos hablar de cosas más interesantes, la vida de Marco Aurelio, las conclusiones de Marco Aurelio, así que sigan viendo. Sí, ¿a ti qué te ha parecido el libro? Tú que lo leíste primero, lo acabaste primero. Pues a mí de las cosas que más me impactaron del libro fue el decir, hostia, si lo que dicen los estoicos tienen cosas contrapuestas a lo que pueden decir los toltecas o los que pueden decir otras culturas, pero mola porque ellos tienen una filosofía que a mí me gusta mucho en el sentido de que se consideran muy luchadores, van mucho a por la adversidad, a salir de la zona de confort y este tipo de cosas que a mí me molan tanto, pero aparte también me moló porque dije, hostia, si es que los objetivos o los porqués, los paraqués, etc., van muy alineados con todas las otras culturas. Tanto lo que he estado aprendiendo de los Vedas últimamente como lo que he aprendido de los 4 acuerdos, con lo cual me moló bastante en esos dos sentidos, sobre todo. Yo voy a estar aquí en el podcast echando ojo a mi pedazo de libro de Shenlong. Es que tengo aquí todos los apuntes que nada más terminar el libro saqué mis pequeñas conclusiones. Y no sé, a mí me ha parecido un libro inspirador. Un libro inspirador porque, para empezar, ni siquiera es un libro y, o sea, son simplemente pues, los pensamientos de un hombre que... Pues de un hombre que molaba, en verdad. De un hombre que, aparte de, pues en esta vida tocarle ser emperador, porque es una cosa que ni siquiera él escogió, también es, pues, un hombre que parece que se dio cuenta de dónde él hallaba el valor de las cosas. Y esto es lo que más me inspiraba, en verdad. El propio concepto de, bueno, que tienen los estoicos, que es al fin y al cabo a dónde tienes el foco, hacia dónde te diriges, cuáles son tus principios y cuáles no lo son. La libertad de acción y cómo coger esa libertad de acción y hacer lo que en el fondo uno quiere. En verdad es un libro que, no sé, que está muy guapo y recomiendo a todo el mundo que lea. No como para tomarlo a primera instancia como una verdad absoluta ni tomarlo como una guía, sino simplemente para escuchar esta opinión de unas personas y una persona, bueno, y un pensamiento que tenían tan claro como es la filosofía estoica. Y yo también he visto muchas veces los 4 acuerdos reflejados en las meditaciones de Marco Aurelio. Si quieres empezamos por ahí porque tengo las
propias frases de Marco Aurelio en las que he identificado los 4 acuerdos. Aparte de identificarlos en muchos más sitios, ¿cuál te acuerdas que era el primer acuerdo? El primer acuerdo de los 4 acuerdos. Sí. Pues sé impecable con tus palabras. Ser impecable con tus palabras. Sí. Marco Aurelio lo dice de esta manera: habla como te parezca más justo, sin declaro ni disimulo. Como te parezca más justo, sin declaro ni disimulo. En este libro siempre pues hablamos de la justicia como del hombre, o de la justicia que a Marco Aurelio le parece que hay intrínseca en la naturaleza, y es que hay temas en verdad que son súper apasionantes, como la mentalidad que tienen. ¿No te parece curiosa los estoicos de que la naturaleza tiene unas propias leyes y que realmente como humanos no podemos salir de esas leyes y todo lo que nos pase va a estar dentro de ellas? Y también, por lo menos en la versión que yo vi, hablaba de que es importante el no ir en contra de esas leyes. O sea, sí que decía como que podíamos ir en contra de esas leyes de la naturaleza o intentar ir en contra de ellas, ¿no? Justo, podemos intentar ir en contra, pero todo lo que suceda siempre pasará en función a las leyes de la naturaleza. Y también que si vamos en pos de esas leyes, vamos a generar una vida más estructurada y con más orden, ¿no? Sí, a ver, aquí se refería a lo de ser un humano, o sea, ser un hombre. Un hombre, yo creo, propio dicho o sea, no como hombre y como mujer, sino como hombre ciudadano de todo este universo y toda esta naturaleza. Porque a Marco Aurelio le parecía que éramos ciudadanos del universo, y que y las leyes que construyen como esta mega estructura social eran las leyes naturales que como individuos que tienen alma, que ahí es donde identificaba Marco Aurelio el alma, los humanos eran una especie muy especial porque tenían, aparte de como esa alma natural y esa alma pues animal que pueden tener los perros o pueden tener las gallinas o también tenemos nosotros, también teníamos el alma intelectual y racional, y eso es donde a Marco Aurelio le parece que nace la filosofía y por lo que nos podemos regir. Porque un tema muy importante del que habla es de la libertad de acción. O sea, cuando uno tiene conciencia de uno mismo, realmente genera libertad de acción. ¿Tú crees? Es libre de decidir lo que va a hacer. A mí es que me resulta curioso esto de decir, si nosotros nacemos como un individuo en un entorno que nos va a gestionar y vamos a reaccionar a él, ¿tenemos libre albedrío o está todo de alguna forma programado porque no podría haber ocurrido de otra manera? Pero yo creo que nosotros sí que existe un libre albedrío y que podemos elegir hacer acciones más bondadosas, elegir regirnos por un principio rector, o elegir decir, pues mira, me rijo sin moral. Entonces creo que sí que hay la oportunidad de elegir cómo queremos vivir nuestra vida, y de alguna forma hay infinitas posibilidades de movernos en este mundo. Yo creo que es fácil confundir eso que has dicho como la programación que hay en absolutamente todo, y yo creo que a eso se refiere cuando dice lo de las leyes de la naturaleza, porque vivimos en un universo que de alguna manera nos rige y estamos obligados a existir aquí, y hay leyes como la muerte, que nos va a suceder a todos, o el nacimiento, que nos ha sucedido a todos, o el cambio, que son como leyes claras y estructuras claras que tiene la naturaleza, que debemos comprender como de esta manera racional y de esta manera intelectual, para, una vez teniendo estos conocimientos, saber movernos. Y uno se hace la pregunta, vale, y si sé que vivo aquí en este mundo y que tengo pues mis limitados recursos que me ha dado la naturaleza y el universo al fin y al cabo, no escogemos dónde nacer y no escogemos del color de piel que tener, no escogemos el idioma que hablar, simplemente pues parece como aleatorio, nos dropean, venga, un alma para ti. Pero lo que sí todos los humanos somos iguales
es en la capacidad intelectual y racional de con todos estos recursos que podemos haber generado en nuestra vida, ser conscientes o ser lo suficientemente conscientes, o al menos salir como de este inconsciente que parece que cuando eres un niño estás en él, en el que pues te riges simplemente por lo que te place o por lo que te suscita, pero el decir, yo como humano tengo aparentemente una característica más que no tienen los animales, que es la capacidad de ir en contra de lo que me suscita o de todas estas cosas que parece que me direccionan automáticamente. Y aquí es donde Marco Aurelio como que identifica lo único y verdadero que tenemos nosotros como humanos, la filosofía de uno. Porque, no sé, pensar una cosa, la casa que tenéis realmente es vuestra, las relaciones que tenéis realmente son vuestras, el cuerpo que poseéis acaso es vuestro, porque si de verdad el cuerpo que tenéis acaso es vuestro, si os cortan una mano, formar parte de ti. Es curioso pensar en que lo único que realmente nos pertenece es aquello que es inalterable en nosotros. Y lo único que es inalterable en nosotros es como esa alma intelectual que a Marco Aurelio la llama en algunas ocasiones como el genio interior. Y no sé, y tengo ciertamente un montón de palabras, o sea, un montón de frases apuntadas sobre este libro, pero me molaría hablar del principio rector. ¿Qué es para ti el principio rector en este libro, Sam? Pues para mí, un poco relacionándolo con lo que tú decías antes, o sea, yo creo que es cierto que nosotros nos podemos como de alguna forma constituir como verdaderos hombres. Porque si al final estamos dejando que la vida nos dirija a nosotros, sin tener nuestros propios principios y nuestra propia dirección, estamos viviendo un poco como si fuésemos animales o como si estuviésemos en una especie de sueño. Pero cuando nos damos cuenta y tenemos esa conciencia y nos decidimos dirigir por ella y por ese principio rector, de alguna forma yo creo que es como que despertamos y logramos trascender y llegar a ser verdaderamente hombres, por así decirlo, entre comillas, que no nos referimos a nada de que tenga que ver con el género ni con nada, la masculinidad. ni con la masculinidad. Bueno, igual un poco. Pero, bueno, sí, con la masculinidad a lo mejor un poco, pero yo aparte me hago la pregunta de, ¿podremos ser, por así decirlo, tener un principio rector sólido y no estar siendo benevolentes? O sea, no tener esas virtudes de las que hablaban los estoicos, en el sentido de estar completamente despierto, teniendo claros el porqué, el para qué, a dónde vas, que tú eliges realizar este tipo de actos y no tener una moral virtuosa en el sentido de elegir de verdad desde nuestro ser, no ser disciplinados. Porque es algo que, al igual que la disciplina la controlamos nosotros, en la no disciplina o no ser, o ir siempre en busca de lo que queremos nosotros mismos, etc. Y acuñar un principio rector, pero no con las virtudes de la que habla Marco Aurelio, como la disciplina, la justicia, la sabiduría, etc. Decirte, voy a actuar de forma que no tenga coraje, que no sea sabio, voy a actuar sin disciplina, voy a actuar sin valor. No sé tú cómo lo ves. Yo creo que de alguna forma sí, y que eso sería como un poco ser como Lucifer, en el sentido de ser, tener como la luz, pero llevándola al infierno, ¿sabes? Yo creo que, o sea, al fin y al cabo, ¿cómo es una cosa que se contradice de alguna manera? Porque ¿cómo vas a tener claro tu por qué y tu para qué? Y en ese por qué y para qué que tú propiamente eliges desde tu capacidad de acción, te dices, vale, en mi por qué y para qué voy a no ser disciplinado. Pero entonces no ser disciplinado significa también no seguir tu por qué y para qué, porque no tienes la disciplina de continuar esa acción que quieres continuar, que es no ser disciplinado. Es como
el pescado que se muere, o sea, es una contradicción en sí misma. Es como decir, todo es como decir, esta gente que igual lo quiere explicar todo con una sola cosa, o que intenta explicar la nada. Es como una cosa que no tiene sentido realmente, porque es contradictoria en sí misma. O sea, ¿cómo vas a ser disciplinado si no...? O sea, la verdadera manera de no ser disciplinado sería ser disciplinado. Justo. Porque estarías siendo no disciplinado en tu no disciplina. O sea, que acabarías siendo disciplinado. O sea, que yo creo que Marco Aurelio deja bien claro en este libro que los hombres como... O sea, el humano es el animal que existe en este universo, pero el hombre es el ciudadano que existe en este universo. Y el ciudadano ha de tener características en especial. Y el ciudadano tiene que ser precavido y él entiende que la manera como más óptima y mejor de moverse en el universo son con estas virtudes que él declara. Como... ¿Tú crees que se puede tener un principio rector sin cultivar a las virtudes? En plan, tener un poco claro tu por qué y para qué. ¿Consciente o inconscientemente, dices? Conscientemente. Pero no tener un principio rector inconsciente. No, tener un principio rector consciente, pero que no cultivar las virtudes estoicas de decirte, pues bueno, voy a por mis objetivos con virtud, pero no estoy cultivando a diario el ponerme fuera, o sea, en la adversidad, ponerme en la disciplina, ¿sabes? No estar cultivando esas virtudes. ¿Crees que se puede ser tener ese principio rector pero sin cultivar estas virtudes? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque siempre están hablando en este libro de que realmente, o sea, lo que lo decide todo es lo que tienes dentro de la cabeza. O sea, y lo que va al fin y al cabo a dictaminar la toma de decisión real es tu filosofía interior. Pero claro, uno va a sufrir si hace suposiciones. Uno va a sufrir si no es impecable. Es como... Y es curioso que siendo como unas filosofías de partes diferentes del mundo lleguen a estas mismas conclusiones. Y es como en este universo, si no te tomas nada personalmente, vas a vivir, o te va a ser más fácil vivir de una manera más correcta conforme a la naturaleza del hombre, dice Marco Aurelio. Y en esta naturaleza del hombre, Marco Aurelio encuentra pues su forma realmente de ser y la forma en la que uno debe regirse al fin y al cabo. El yo ideal. Justo para... Es que es vasto que los 4 acuerdos van a quitarte ese sistema de creencias para hacerte ver tu yo ideal. Y hablan lo mismo en los estoicos. Pero es que es curioso porque para Marco Aurelio, el hombre debe ser bueno y debe ser justo. Por eso digo, es como, yo no sé hasta qué punto, aunque igual es en ponernos a divagar un poco del tema, pero hasta qué punto uno puede aplicar la filosofía de los estoicos, los principios rectores de los estoicos, etc., la virtud de los estoicos, mirando para sí mismo, ¿sabes? O no teniendo una ilusión de cultivar su propia vida, ¿sabes? Al fin y al cabo hay una frase que cheta bastante de este libro. No sé si lo encajas con lo que tú has dicho, pero que dice que lo que no hace peor a un hombre tampoco hace peor su vida. O sea, yo creo que ahí está la puta clave del estoicismo. En plan, en esa frase de decir, cualquier cosa que te suceda, si esa cosa realmente, da igual lo que sea, puede ser hasta morir, no hace peor
o sea, no te hace peor a ti como a hombre, ¿sabes? Como a este ciudadano y a tu yo interior realmente. Entonces no empeora tu vida. Porque, no sé, yo me pregunto como el por qué o el qué estaría pensando exactamente cuando escribe estas frases, pero es que está hablando todo el rato, yo creo que de la identificación. Y es increíble cómo este libro está todo el rato tocando ahí la identificación. No te identifiques con las cosas de fuera, no te identifiques tampoco con las cosas de adentro, e incluso no te identifiques con tu filosofía, porque tienes que estar poniéndola todo el rato bajo el ojo de tu juez interno. Poniendo la prueba. Sí, y no solo eso, sino contradiciéndote para preguntarte a ti cosas diferentes. Pero no sé, es como un poco lo que hablábamos ayer sobre las relaciones, que realmente lo piensas y dices, wow, una relación quizás con una persona o con una mujer me puede hacer muy feliz porque, no sé, porque puedo estar enamorado, puedo estar como sintiendo este placer, pero ahí tú en verdad fuiste claro en que realmente solamente es un bien preferible. O sea, que no es lo que realmente nos da la felicidad. O sea, que la felicidad en este libro el Marco Aurelio lo encuentra en sí mismo. Y de hecho a Marco Aurelio se le murió la mujer. ¿Se le murió? Sí. Se le murió. Y se murió además por un complot que hicieron en su contra. En contra de Marco Aurelio, ¿no? En contra de Marco Aurelio. ¿Y qué hizo Marco Aurelio cuando destapó el complot y vio quiénes eran los que habían hecho el complot? Les perdonó. Sí, ¿no? Sí. Una locura, en verdad, pensarlo de esa manera. Porque no se identificó con la rabia de echar la culpa de que ellos habían sido los que habían matado a su mujer o por la causa de que había muerto. Se echó la culpa al fin y al cabo a sí mismo, por no haber sido suficientemente precavido como para que eso no hubiese pasado. Al fin y al cabo, cualquier cosa que nos pase, Marco Aurelio dice que en el fondo no debemos sorprender, porque cualquier cosa que sucede está dentro de las leyes naturales y eso, y uno no debe sorprenderse de que la higuera de higos, o no debe sorprenderse de que el perro o lisquee o el búho salga por la noche, ¿sabes? Porque son cosas naturales. Así que uno no debe de sorprenderse por las cosas que le pasen nunca y tampoco debe echarle la culpa al resto. Sí. A mí hubo una frase que me gustó mucho en el libro de Invicto, que fue el primer libro de estoicos que leímos tú y yo. Cierto. Que decía que la persona común le echa la culpa al resto, se victimiza y le echa la culpa a las personas que hay a su alrededor, al mundo, a Dios o a cualquier cosa que esté fuera de sí. El aprendiz de estoico se echa la culpa a sí mismo y se responsabiliza de sus acciones y de lo que le trae la vida y de todo. Pero el sabio no le echa la culpa a nadie, ni a sí mismo ni a los demás. Ole. Y no sé, yo lo veo como bastante coherente con lo de las leyes de la naturaleza también. Pero está claro que... Bueno, yo por lo menos vivo bastante por ahora en la perspectiva de echarme la culpa a mí mismo de lo que he generado con las relaciones que he tenido o de a dónde me ha llevado la vida, el mal que hay a mi alrededor o lo que sea. Pero sí, entiendo en cierta parte bastante a Marco Aurelio. Pero vamos, prosigamos con el plan establecido. Adelante. Dando por hecho que está esta, tú, a ver si se va a cabrear. No sería extraño que se cabre. Sí, a ver, todavía estamos aquí de aprendices.
Pero yo quería ver algunas frases que están todo guapas de este libro y que hablan sobre todo de cosas de identificación. Como que dice que las cosas en sí mismas no tienen por naturaleza la capacidad de hacernos generar juicios. Y que el juicio que le damos nosotros es lo que identificamos como bueno o como malo. O sea, el juicio, el bueno o malo, lo que habla también el Jordan Peterson en su libro sobre el jardín del Edén, que Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, primero Adán, y el Dios le dijo que no comiese los frutos del árbol del bien y el mal, que yo en verdad lo considero como un poco el árbol de la identificación, de decir esto sí, esto no, o esto es bueno o esto es malo. Y bueno, y los comieron y se identificaron, pero que la naturaleza en sí misma no tiene la capacidad de generar juicios, en el sentido de que cualquier cosa que nos pase realmente depende de cómo las juzguemos, nos va a afectar de un modo o nos va a afectar de otro modo. Y que la forma más sabia realmente de afrontarlo es no generar el juicio. O sea, dice que si tienes dolor o si tienes pues como esta pereza, elimines la opinión, yo la opinión la considero como la identificación, y que al eliminar esa opinión lo que vas a conseguir es que no tenga como ese factor de bueno o malo o positivo y negativo, y simplemente pues te rijas no por si te parece bien o te parece, o sea, no por si te parece doloroso o no te parece doloroso, o no porque te dé pereza o porque no te dé pereza, sino regirte porque lo consideras justo y lo consideras bueno para ti y bueno para el resto. Y eso es... Sí. A mí hay una frase que me gusta bastante de Séneca, que es en el mismo sentido de lo que tú dices, pero es que no es solo para lo bueno, o sea, para lo malo de la pereza y tal, sino también para lo bueno de que tampoco te dejes llevar por las pasiones ni malas ni buenas, como puede ser la pasión de el amor o la alegría o la sexualidad, que se dice pronto y a veces parece contraintuitivo, ¿no? Pero creo que a largo plazo lo que hablábamos antes de poder controlar los indiferentes en todos los aspectos preferidos, en el sentido pues de no depender para nada de la sexualidad o de cosas que te generan alegría y tal, sino poder disfrutar esas cosas, pero sin la necesidad de que satisfagan de por sí ellas mismas tu vida. Y decía la frase de el momento oportuno es cuando te deslumbra lo mismo el brillo del oro que el destello de una espada. El momento oportuno. Sí, o sea, lo del momento oportuno no sé si era tal cual así, pero el verdadero mood mental soberano en el cual te empoderas y eres soberano de tu propia vida y de todo lo que te pasa, es cuando el brillo del oro puro te deslumbra lo mismo, genera lo mismo en ti que el destello de una espada. Indiferencia ante esas cosas, y en el momento en el cual el oro para ti sea algo que te mueve por dentro y que te genera necesidad, te genera dependencia, etc., es algo que debes de eliminar de tu vida, o no eliminar, pero ahí no está la clave, sino la clave está en el momento en el que tú no dependes para nada del oro y simplemente es un indiferente preferido, de que tú prefieres que esté ahí, pero no dependes no depende tu felicidad de él, en el sentido de que si de repente lo pierdes, lo buscas y tal, pero si no lo encuentras, pues sigues en el mismo mood. Hostia, no hay problema realmente. No hay problema realmente, justo. ¿Tú crees que hay un principio rector, o sea, que la naturaleza tiene un principio rector en sí misma? No lo sé. Yo creo que sí, que la naturaleza tiene un raciocinio y que hace las cosas por algo y que tiene un sentido en sí misma. Y porque si no, no me explicaría como que
los humanos, por así decirlo, pudiésemos tener un principio rector. Pero bueno, también es, como lo estoy viendo, de que si fuese una fractalidad nuestro principio rector del de la naturaleza, también sería que nuestro ego o nuestras carencias y ese tipo de cosas tendría que tener por ende una fractalidad también en la naturaleza. Yo no sé si la naturaleza tiene como tal una moral, pero sí una razón de ser, 100%. Yo creo que de alguna manera sí. O sea, no como en plan una entidad, sino más como que en el fondo te preguntas, todos los animales tienen un principio rector. Igual es un principio rector inconsciente. Y todas las cosas que suceden tienen un porqué. Y todas las cosas que suceden afectan a todo, y por eso existe como un cambio. Entonces yo creo que ese sería como el principio rector de la naturaleza. En plan, el estar aquí y estar en este mundo con todas las cosas que nos suceden alrededor, y que el principio rector de la naturaleza sea solamente el conjunto de todo. Yo es que en verdad dentro de mi... Bueno, entiendo lo que dices, y al final todo es o sea, lo único que hay es el todo, al fin y al cabo. Pero yo es que tengo mi teoría, que ya la he compartido contigo muchas veces, de que yo creo que las plantas, los árboles y tal están como en un mood diferente. Luego los animales están como en otro mood, en el cual pues hemos hablado de esto, de que a lo mejor es como lo que decían los estoicos, ¿no? De que si nos comportamos como animales es en el momento en el que no tenemos esa conciencia de ser conscientes de nosotros mismos. Y le llamaba el sueño también. También le llamaba el sueño, ¿no? Pues estar como en ese sueño. Sí. Pero yo creo que nosotros tenemos el potencial de ser como Dios, por así decirlo. En el sentido de... Aurelio también lo creía. Sí, ¿no? Sí. Al despertar esa consciencia o esa supraconsciencia y elegir, tiro por aquí por un porqué y generar como magos, entre comillas, nuestra realidad propia. Bueno, es que es algo bastante abstracto, pero que nosotros podemos crear caminos con consciencia. Caminos conscientes, al fin y al cabo. Y yo creo que todo está movido al final por Dios, en el sentido de que al final todo, hasta las cosas que son, hasta los animales, las plantas, la materia, el aire, etc., está movido con una razón de ser. Ahora bien, nosotros podemos posicionarnos también en esa razón de ser. Pero con esa razón que llamarías ¿por qué? Con esa razón que llamaría, como tú decías, principio rector. En plan, que sí que todo se mueve por un principio rector, yo creo. Y que nosotros podemos no solo movernos en la onda del principio rector, sino que podemos generar un principio rector. Con lo cual, trascender a la inconsciencia y ser conscientes, y cuando eres consciente generas ese principio rector. Y hay una frase interesante que a mí me gustó, que decía: no te enfades con los dioses porque ellos no hacen nada por mal, por hacer el daño. O sea, no le eches la culpa a los dioses de que hay una guerra, porque ellos no hacen nada por daño y tampoco de forma inconsciente. Y luego decía: y tampoco le eches la culpa a los hombres porque ellos no hacen nada, o sea, hacen por daño, pero cuando lo hacen de forma inconsciente. Con lo cual, pues eso. Mira, bro, esta frase. O sea, yo creo que lo que dices, Marco Aurelio estaría de acuerdo contigo. Porque Marco Aurelio habla de las cosas que tú hablas, pero de una manera diferente. Yo creo, y dice: ya has olvidado también de que la inteligencia de cada uno es un Dios, y que una emanación de él, o sea, y que es una emanación de él. Además, de que nada te pertenece realmente. Incluso tu hijo, tu pequeño cuerpo, tu pequeña alma han venido de allí. De todo, o sea, es como han venido de ahí, significa que eres una fractalidad, y que la inteligencia de cada uno es un Dios. Y que formamos, cada parte de nuestra inteligencia también forma parte de ese Dios. Y entonces dice, bueno, que todo es suposición, y de que el presente es lo que vive en cada uno y lo que cada uno pierde.
Pero también, bro, esto aparte de lo que ha dicho, que bueno, aparte he mirado charlas en las que explican que, bueno, que Marco Aurelio creía que la inteligencia del hombre, lo que tú dices como como sueño más elevado o esta consciencia, realmente era lo que nos daba como esa pequeña parte de Dios, que era la capacidad de acción y es la capacidad de decidir. Y ahí entra el principio rector, es decir, nosotros es que somos capaces de ir en contra del sueño o ir en contra de la suposición o de los placeres o del inconsciente, volverlo consciente y ahí tomar capacidad de elección real. Y yo creo que por eso es tan guapo el estoicismo, porque es decir, vamos a tomar capacidad de elección, digamos, como a este mundo que decimos, ¿tenemos libre albedrío? ¿No tenemos libre albedrío? Bueno, parece que los humanos, no sé, aparentemente, bueno, parece que casi todos, o que vivimos en un sueño brutal, pero parece que tenemos sí el potencial de generar la realidad propia, en cuanto a que podemos tener claro en absoluto, o sea, podemos tener como claridad absoluta de lo que queremos y enfocarnos al completo a por ello. Justo, eso es. Además, yo voy a intentar decir algo que es fuera de los estoicos y de Marco Aurelio, que es de José Luis París, en verdad. Pero seguro que estará de acuerdo con algo de esto. Justo, me viene al caso, en verdad, que es que José Luis París tiene la creencia de que, bueno, como tú verás en el libro Los chakras de Oso, de que dicen que hay pues diferentes grados de realidad. Está la materia, luego está lo etérico, luego lo astral, luego lo psíquico, luego lo espiritual, luego lo cósmico, luego lo nirvánico. Y él dice que nosotros estamos en esta tierra porque hemos venido aquí a conseguir conectar el cuerpo, conocer y controlar el cuerpo psíquico, que es como del cuarto chakra del corazón, que es lo que une, bueno, lo energético y lo material, según estas como teorías. Los dos grupos. Justo. ¿Y qué es lo que pasa? Que al fin y al cabo me tiene un sentido, ahora que lo pienso, que sea el que une uno con lo otro, porque ¿qué pasa? Que nosotros, al parecer, cuando estamos en un plano y morimos, vamos a un plano en el cual todos los pensamientos se materializan muy rápido. Y con lo cual nosotros podemos tener una idea, guiarnos tal, no sé cuál, pero ¿qué pasa? Que este mundo nos ayuda bastante a reorientarnos, ya que al ser un mundo terrenal, todo se materializa. En plan, tú puedes estar pensando todo el rato porque te apetece, tengo salud, pero dentro de ti vas a ver de repente pues que te ha salido una úlcera, que tienes un cáncer, que no puedes moverte, que estás en la mierda, con lo cual eso te está diciendo que hay una parte de ti que estás pensando en que tienes salud, pero no hay una congruencia en el conjunto de verdad en el que tienes salud. Con lo cual estamos como intentando dominar al final toda esa parte inconsciente que cuando estamos en unos planos más etéricos no podemos observar, no la tenemos de frente porque decimos no hay guerra. Y lo parece, pero aquí es muy fácil que la parte inconsciente y verdadera te dice, no, mira toda la guerra que hay, si estás en bancarrota, si tal, y hay una razón de que estés en bancarrota, una razón que es muy fácil obviar en otro plano, pero que aquí podemos de verdad ver que hay un conflicto, con lo cual tú te puedes enfrentar, por así decirlo, a ese dragón, a ese conflicto, a ese trauma, como se llame, porque lo tienes de frente en esta dimensión. No es fácil obviarlo. Y una vez consigues, o sea, como que el objetivo es conseguir alinear también los pensamientos como para que no haya ni un ápice de ti que tenga otros pensamientos diferentes en una parte inconsciente. Ya que tú puedes pensar mucho, tengo salud, pero hay una parte de ti que no lo piensa tanto porque eres consciente de que hay otras partes, o sea, de que ves que no se representa de verdad en tu sistema de creencias. O sea, lo que dices, como el objetivo es como entender todo esto, toda la parte material a través de la parte espiritual. Justo, yo un poco como para resumirlo, porque ni siquiera es algo que yo entienda del todo y tengo muchas dudas sobre ello, es como que en esta, o sea, tú en un plano más etérico puedes decirte mucho, buah, tengo mogollón de dinero, pero cuán difícil es ahora mismo nosotros en este plano decirnos, tengo mogollón de dinero. Y pensarlo a muerte, en plan, que no haya un ápice de duda en tu psique, como si fuese realidad. No,
Ya. como si fuese, no, como que es. Que es como que es realidad, ya que nosotros nos vemos ahora pues pensando en que hay una parte, nosotros podemos conscientemente pensar, tengo mucho dinero, pero hay una parte inconsciente que está pensando 100%, Tengo este dinero. estoy en esta situación, no voy a tener estos gastos porque tal, porque cual, no sé qué, no sé cuál, y hay toda una parte inconsciente que aunque tú quieras cambiarlo, está jodido porque estás en un mundo en el cual te mueves de una forma contraria por cosas inconscientes o lo que sea. Entonces, ¿Cómo encajarías la identificación ahí? yo ahí lo encajaría, En plan, es una herramienta la identificación, entonces. o sea, con lo que estábamos hablando yo lo encajaría como que nosotros a lo mejor hemos venido o estamos como en la lucha de poder decir, voy a ser auténticamente soberano de todos mis pensamientos y si quiero puedo pensar de verdad, pero pensar de verdad y no de una forma de pajas mentales y tal, soy millonario, ¿sabes? Soy Superman. Soy Superman, justo. Tengo mogollón de plomos. O tengo una salud increíble. O soy feliz. Y bueno, en verdad se va completamente del tema, pero lo anclo con esto de nosotros ponernos en el papel de que no nos guíen cosas inconscientes, de no dejarnos guiar en este mundo por razones inconscientes que no hemos elegido nosotros, sino de haber venido a elegir las razones de verdad por las que queremos vivir, el cómo queremos interpretar la realidad, el cómo la queremos vivir, cómo queremos actuar, etc. Y que lo veo más alineado eso con lo que dice los estoicos de elegir nosotros los pensamientos que queremos tener y todo, y de alguna forma con lo que dicen los toltecas también, ya que es como no voy a dejar que influya nada externo en mi sueño interno, no voy a dejar que el sueño del planeta influya en mi sistema de creencias, en los acuerdos que dicta el juez y tal, Sí. y no voy a así ser la víctima, y lo que voy a hacer es empoderar mi propio sueño interno y elegir desde ese empoderamiento, desde esa lucidez, que además Marco Aurelio también hablaba de vivir con virtud y elegir tu principio rector, pero también hablaba mucho del presente, o por lo menos en mi versión. Totalmente, lo acabo de leer. El presente dice que es lo único que tenemos y lo único que perdemos. Justo. Y por ello, desde ese no anclarnos al pasado con todo ese sistema de creencias y tal, no solo poder vivir en el presente, sino elegir en lo que tú quieres creer de verdad o lo que tú quieres hacer de verdad. Es que de alguna forma yo creo que estamos un poco confundidos, o podría ser, porque yo creo que cuando estás en el presente tienes un libre albedrío absoluto para interactuar con esta realidad como tú verdaderamente quieras hacerlo. Como Matrix. Justo, te saltas la Matrix tú. Yo creo que es como todos estos pensamientos, también como de aprendizajes, van muy asociados a reencarnaciones, y como aprender aquí, como en esta realidad somos una especie de alma que va a reencarnar y va a seguir aprendiendo cosas, pero al menos en el libro que yo he leído, esta filosofía estoica no apuntaba en ese sentido, en que, o sea, apuntaba completamente en ese sentido, pero no como que en la siguiente vida, no, pero explicaba como ya nos vamos a morir y ya todo es tan rápido y tan efímero y todo realmente tiene tan poca importancia que vamos a centrarnos en, pues eso, en nuestro genio interior, y vamos a centrarnos realmente en el tiempo que estemos aquí, o en este ahora más mínimo y que no dura ni una fracción de segundo, no dura literalmente. Vamos a regirnos por lo que en verdad queremos regirnos y por lo que nos parece justo y por lo que nos parece bueno, y no porque en el futuro, o no porque lo que van a pensar otros, o no porque vaya a conseguir esto o vaya a conseguir lo otro, sino porque me parezca justo y bueno. Y no sé por qué en verdad Marco Aurelio ve, o sea, porque el hombre para Marco Aurelio, que decía que era benefactor, o sea que realmente el hombre es benefactor, yo creo que es, o puede ser,
una realidad del hombre superior, más que de... porque al fin y al cabo piensan que hay muchos hombres, hay muchos, bueno, más que hombres humanos en esta realidad, que no son benefactores, no son buenos, que no son justos, que no son nada de eso. Y Aquí tenéis a un par. tremendos hijos de puta. Y eso, yo creo que en el fondo asocia como estas características porque somos seres sociables y somos seres que vivimos, aparte de una sociedad de humanos, en un universo en conjunto, ¿sabes? Justo. Que funciona como en este orden en el que, lo queramos o no, tenemos que formar parte. Y por eso tenemos que ser justos y por eso tenemos que ser buenos. Porque estamos mega chetados los humanos. Justo, y es como si damos por ende que estamos en un orden natural, que convivimos con la naturaleza y que somos la naturaleza y que somos parte del todo y que no somos un individuo separado. ¿Cómo voy a hacerte daño a ti si sé que tú eres yo y que eres Claro. parte de mí y que aunque no lo parezca, pero me repercute? No, sí, ya lo dice Marco Aurelio en una frase que hay por aquí, que tengo apuntada, que está muy guapa. O sea, al fin y al cabo, el bien hacer, o que decía, que era una locura esta frase. O sea, el bien que uno puede llegar a hacer es el bien para uno y para el resto, creo que era. A ver. Es que era una frase muy linda. Bueno, y también que habla que en esta vida hay que ser realista también. O sea, es muy importante la impresión que tenemos sobre las comidas sabrosas y demás alimentos. Porque la impresión que tenemos es como solamente la impresión. Porque realmente eso lo podemos interpretar de diferentes maneras. Es un cadáver de un pez, o es un cadáver de un burro, o es... ¿Sabes? O qué es tener sexo, sino, dice Marco Aurelio, frotar el vientre bajo y soltar un moquillo después de unos espasmos. Él no sabe del queje el Marco Aurelio, tú qué... Pero mira, ¿Qué tío? esto es lo que no hace... bueno, esto es la frase de antes de lo que no hace al hombre peor de lo que es, tampoco hace peor su vida, ni causa daños en su exterior ni en su interior. Y luego dice, la naturaleza del beneficio obliga a que suceda así. Pero, ¿qué es el beneficio? El beneficio es hacer lo bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno? Hacer lo bueno es hacer el bien. Porque, claro, o sea, en español leemos la naturaleza del beneficio. Pero como Marco Aurelio lo escribió realmente en griego, significaba una cosa diferente. Y significaba bene, que es bien, y ficio, que es hacer, o sea, que es hacer bien realmente. Y el hacer bien para Marco Aurelio es no solo hacerte bien a ti, sino hacer el bien en general y hacer lo bueno. A mí es que lo que más me mola es también, como lo que decía al principio del podcast, ver las interpretaciones que han tenido los toltecas. Sobre todo yo lo he asociado a los toltecas, como tú un poco, y a los estoicos. Y ver, por ejemplo, cómo lo cuentan, pues en este caso el que haya hecho la versión de este libro, o Miguel Ruiz, que hizo la versión de los 4 acuerdos, en el sentido de que él, por ejemplo, decía que ser impecable con tus palabras es ser im, que venía de sin, y pecable, que venía de la etimología de pecado, de pecatus, que quiere decir pecatus, no ir en contra de ti mismo. Y al final es como no ir en contra de ti mismo. Parece como algo muy ególatra o egocentrista y tal, pero claro, cuando te das cuenta de que realmente tú estás interconectado con el todo, no puedes ir en contra del todo, con lo cual no es solo no ir en contra de ti mismo, sino no ir en contra del todo. Y que es también en este caso, ser impecable con tus palabras. Decían sobre todo que es no ir en contra de ti mismo y ir en pos de la verdad. Ahí está. Y claro, cuando vas en pos de la verdad, es ir en pos de la verdad, que es que al final todos somos, vuelve a lo mismo, pues uno, y no ir en contra pues de
de eso, ir en pos Sí, de lo bueno, de lo bueno, de lo bueno. En tantas veces, o sea, Marco Aurelio, yo he leído que le tenían, o sea, él tenía un apodo que era, o sea, que era como un juego de palabras con su apellido, que era Marco Verius Aurelius, y el apellido hacían un juego de palabras sus maestros que le llamaban como Marco el verdadero o el veraz. Y es curioso porque habla tantas veces de que ser verdadero realmente es como una cosa de la que nos olvidamos tanto, en plan de realmente hacer las cosas porque eres tú y no porque estás siendo otro, o no porque lo estás haciendo por la opinión de otro, o no porque lo estás haciendo porque otro te haya dicho o otro haya hecho, sino porque tú realmente lo quieres y realmente estás comprometido con ello, y serte sincero siempre contigo al 100%, porque si tú no eres sincero ni siquiera contigo, ¿cómo lo vas a ser con el resto? Y lo de hablar con sinceridad me parece hablar con verdad. Justo, pero al final hablar eso con verdad, que se puede tomar como ser impecable, en plan de si viene un tío, un pedófilo y te pregunta ¿dónde están los chavales? Tal, pues al final tiene como, y esto lo aprendí del Mario Saban en la Cábala, que tiene que haber un equilibrio entre la verdad y la mentira, en el sentido de que si vas en contra de la vida, si vas en contra del todo, si no estás yendo en contra de ti mismo, justo, si no estás en contra de ti mismo, no le vas a decir, porque entiendes que los niños son también tú, que el otro eres también tú, y la mejor opción es ahí mentir. Pero es ser impecable con tus palabras, no es no mentir, sino no ir en contra de ti mismo, y por tanto no ir en contra del todo, no ir en contra de la verdad. Y hilándolo con una frase que a mí me moló mogollón, porque también una reflexión que tuve bastante es el ser más real, ¿sabes? O sea, es que el ser más real te ayuda en todo. Y ser más verdadero. Justo, y el Marco Aurelio tenía una frase que aúna esto que estamos diciendo de ir en pos de ti mismo e ir en pos de el todo y de la verdad. Y era que a él le sorprendía cómo es que tantos hombres se preocupan más por sí mismos que por los demás, y se preocupan más a la vez de los pensamientos que tienen los demás sobre ellos que de los que tienen ellos mismos sobre ellos mismos, ¿sabes? Esa frase sí es muy buena. Es letal. Yo esa frase es de las que más me he quedado del libro. Es muy guapa esa frase, sí. O sea, es que si lo piensas es una puta locura. O sea, nos preocupamos más de nosotros mismos que de los demás, pero nos preocupamos más de lo que piensen los demás en lugar de lo que pensamos nosotros sobre nosotros mismos. Sí. Es como... Ahí te das cuenta de la pedazo de incongruencia que hay. Y eso tiene mazo que ver, en verdad, con lo que hablaban en la primera parte de los 4 acuerdos. De al niño que le dijeron de pequeño, no, tú cantas mal, no tienes que cantar ahora porque es de mala educación, etc. Empezó a crearse una idea mental de lo que es la perfección, de lo que debería de ser, y de que, por lo tanto, está mal él mismo, pero no lo hizo desde su propio ser, sino que lo hizo desde la opinión de los padres y del miedo a que los padres le castigaran. Por lo tanto, tuvo esa creencia y la arraigó al resto de personas de me preocupo porque los demás no vean que canto porque es lo malo. Pero sin embargo empezamos a perder ese instinto natural y básico de escucharnos a nosotros mismos y decidir si cantar o no. Eso es, ¿por qué nos regimos? Justo. El niño ha decidido regirse por la opinión del resto, y al regirse por la opinión del resto se acostumbra, y al acostumbrarse, pues, ¿qué es lo siguiente que va a hacer después de tener un pensamiento de ese tipo? Tener un pensamiento del mismo tipo. Y es que la incongruencia, en verdad, de la gente en general, o sea, lo hablaba con Keila ayer, de lo que es normal. Sí. O sea, lo que es normal significa que es lo que más sucede, o lo que es normal es lo que entra dentro de la norma. Pero es que lo que es normal muchas veces lo asimilamos y lo aceptamos porque es normal, no porque realmente nos parezca verdadero, nos parezca justo, nos parezca
nos parezca. En plan, decimos, bueno, esto es lo que sucede, así que voy a imitarlo. Y eso es muy peligroso porque hay una frase aquí que, bueno, que quiero decir en verdad porque está guapa. Y es que, dice Marco Aurelio, mientras se desprecian mutuamente, se adulan. Y cuando se postran unos ante otros, desean estar por encima. O sea, es como esta pedazo de incongruencia. Esta gente está completamente en incongruencia absoluta. O sea, Sí, nosotros también, en verdad. O sea, cosas diferentes a las que realmente piensan. O a las que realmente quieren. Pero completamente diferentes. O sea, opuestos, literalmente. Y es que es eso. Y estamos muchas veces haciendo cosas que realmente queremos hacer el opuesto. O diciendo cosas y realmente queremos decir el opuesto. O estando en situaciones que realmente queríamos estar en el opuesto. lo primordial, o sea, es saber llevarlo a la práctica, pero también ser consciente, porque muchas veces actuamos de esas formas en piloto automático y te pones directamente lo naturalizas. Sí. En el sentido de que a lo mejor a mí me viene alguien y me dice, ¿te parece que voy bien vestido o lo que sea? Y me parece que no, pero no quiero herir sus sentimientos y le miento, ¿no? Eso, lo que me refería que ha habido fallos técnicos, chavales, es que yo estoy como en el punto de que obviamente no estoy fluyendo con la virtud, pero por lo menos me puedo dar cuenta de cuando estoy adulando a alguien o ¿qué era lo otro que habías dicho? O cuando te estás postrando ante alguien. Cuando me estoy postrando ante alguien cuando en verdad no quiero. Pero es normal porque al final vivimos una vida en la que hay trabajos, jerarquías, vivimos en un mundo peligroso, que eso es otra reflexión que saqué bastante potente del libro, pero al fin y al cabo, aunque seas consciente, ya estás dando un paso más hacia adelante. Ser consciente de cuando estás adulando por X intereses, cuando te estás postrando, porque no sé si llegaremos a un punto en el cual seamos full congruentes con de verdad expresar 100% lo que pensamos, lo que somos, lo que sentimos y actuar en consecuencia. Bueno, al fin y al cabo, yo creo que eso es como un objetivo de alguna manera un poco inalcanzable, y yo creo que lo que podemos hacer realmente es intentarlo. O sea, es pues ser lo más impecable con las palabras que podamos, no hacer suposiciones, hacer siempre lo que podamos, lo máximo que podamos. Y es eso. Y hay una frase en verdad muy guapa para, yo creo, cerrarlo de los 4 acuerdos, que haz siempre lo que puedas, haz siempre lo mejor que puedas. Y es que dice Marco Aurelio: al alba, cuando te dé pereza, levántate, ten esto a mano. Me levanto para una tarea de hombre. Aún me enfado si voy a hacer aquello para lo que no he nacido y para lo que no he venido al mundo. ¿Es que he sido hecho para esto? ¿Para estar tumbado caliente entre mantas? Pero así, pero no así en tus acciones, en donde haces lo menos que puedes. Es como más que... Yo creo que la clave de hacer lo máximo que puedes no es, porque no hay nadie que te diga cuándo has hecho el máximo que has podido, sino tú tener el acuerdo contigo mismo de que si puedes hacer algo, lo vas a hacer. Y ahí está, yo creo, lo de hacer lo máximo que puedas. Y yo creo que Marco Aurelio está completamente de acuerdo con los acuerdos toltecas. Ahí nunca hubo un plot twist, pero debería haberlo hecho, entre los acuerdos toltecas y este tipo de filosofía. Una colabo, ¿no? Un remix. Sí, en plan, el libro ya definitivo. Bueno, le contaría lo mismo. Pero sí, es una locura. A mí me ha molado mucho el libro, sobre todo o sea, es un libro que te invita sin invitarte a que busques tus propios principios rectores y decidas y tengas en cuenta por qué estás aquí, porque al fin y al cabo todo esto se va a acabar. Y todo esto, una frase bonita que dice Marco Aurelio o una reflexión bonita que tiene, es que realmente la naturaleza es tan bonita y es tan refrescante y es tan bella y es todo tan nuevo,
pero eso es gracias a que todo es súper efímero y que nosotros morimos y que nosotros nos vamos a transformar y que todo lo que ves ante tus ojos dentro de un instante va a ser diferente. O sea que la propia naturaleza de la realidad es un cambio constante. ¿No te parece? 100%. Y además yo lo veo bastante claro. Por ejemplo, es que yo en el libro que yo leí, tú no leíste lo mismo, pero decía, hablaba de que había diferentes corrientes en los estoicos, unos que eran más agnósticos, otros que eran más ateos, otros que tenían diferentes puntos de vista, pero en regla general decía que ellos pensaban que nosotros tenemos que actuar con esta virtud y en este estado de presente para que a la hora de morir no seamos castigados sino recompensados, porque la vida es como un aprendizaje pero a la vez un examen, una evaluación constante de tus actos. Y tenía una frase que a mí me flipaba que era: cuando dejes de tenerle miedo a la muerte y empieces a tener miedo a no haber vivido de verdad la experiencia de esta vida, ahí tendrás acceso a la divinidad, cuando cambies esa perspectiva con el memento mori. Y luego aparte los toltecas que decían de transformar el cielo en la tierra y de que el objetivo ha de ser, dando por hecho yo creo que un poco la reencarnación, el llegar a de verdad vivir en esta vida y superar lo que es la inanición a la muerte para dejar este mundo y no volver jamás a esta pocilga o algo así. Sí, salir de este puto infierno y no volver jamás. Justo, salir de este puto infierno, creando el cielo en él. Justo. No decía puto, pero sí. Justo. Y tiene mazo sentido con el libro de la cábala que leímos de ser como Dios. Y también yo que he hablado con gente que está en el tema de los Vedas, que al parecer es una de las religiones fundamentales, ya que Jesucristo fue a la India, Mohammed también fue a la India, y luego generaron sus propias religiones que básicamente lo que hicieron es obviar más a los semidioses para adorar más a Dios, que no está mal, sino que es un atajo. Sí, pasar de las religiones vaganas. Y también ellos pensaban que en esta vida había que conseguir el regirnos por el ser como Dios, básicamente, y no por el ego, por esa chispa que se ha identificado de la llama, volver a ella, y que ese era como el objetivo vital. Y José Luis París dice cosas muy similares, de que mucha gente hasta se vaga por toda la eternidad en la rueda del samsara sin nunca poder salir de ella, y que el objetivo al final es el despertar como este cuerpo psíquico y controlarlo. Y me tiene mazo sentido en el sentido de qué son los acuerdos toltecas para salir del infierno. Pues los acuerdos toltecas son el darle por culo al juez interno que está con el libro de las creencias, que son las páginas, que para los toltecas las páginas querían decir acuerdos, y una vez consigues desmantelar toda esa programación del sueño externo, que al final se podría decir que es como estas cosas que decíamos del cuerpo psíquico, que es como, vale, tú estás pensando en salud, en bienestar, pero el cuerpo externo, o sea, pero hay juicios, creencias externas a ti que han venido por lo que sea, por algo habrán venido, que te dicen lo contrario, y tú tienes esas creencias que te dicen lo contrario, con lo cual el verdadero empoderamiento es como ponerte ahí, que tiene bastante que ver con el saber estar en la hora, y no estar viendo el humo que hay, que no nos permite ver la verdadera vida y vivir de verdad, como decían los estoicos, que al final ese humo es la interpretación, y salir de ahí y poder, con lo cual, elegir qué creer de verdad, que creer tiene mazo que ver con crear, como Dios, ¿no? Es que tiene todo, si lo piensas, un sentido increíble, o sea, literalmente es el empoderarnos de verdad y ser soberanos en el sentido de elegir de verdad qué quiero creer y qué quiero crear, con lo cual, en plan, me parece que todo está mazo de interconectado, lo que dice José Luis París con lo que dicen los toltecas, con lo que dicen los estoicos, con lo que dicen los Vedas, porque claro, una vez tú desmantelas toda esa niebla, todo ese humo que decía el que
vio las estrellas y vio la luz que refleja la luz y se vio a sí mismo en los demás cuando bajó de la cueva, o sea, él se dio cuenta, por lo tanto, por el estar en el ahora y fuera de esa interpretación, que todos estábamos unidos y desde la hora que todos éramos Dios y que Dios está en nosotros y tal, pues es un poco lo mismo que a los estoicos quieren acercarse a la hora, a la virtud, y a los Vedas quiere acercarse a obrar como Dios, y en la Cábala quiere acercarse a ser como Dios. Y es que en la Cábala también dicen eso, de salir de esta puta prisión, que al final, si lo piensas, el ser esclavo de creencias que tú no has decidido tener, sino que simplemente las has aceptado por circunstancias, es una cárcel. Es una puta cárcel, literalmente. O sea, es una cárcel, dejarte regir por los placeres. 100%. Mola darse cuenta de que al fin y al cabo todos dicen algo parecido, o todos estos puntos que hemos estado tocando se refieren a cosas parecidas, y encontrar ahí las similitudes, porque imagínate estudiar a unos que dicen una cosa y te llevan por un lado, otros otras. Que es lo que a mí me pasaba al principio, en plan, como que me leía, yo que sé, Invicto, o me leía los 4 acuerdos, me leía el ¿cómo se llama el libro de la Cábala? Ser como Dios, o me leía, yo que sé, cosas del budismo, lo que sea, y no, o sea, aprendía obviamente y era la polla, pero mola cuando empiezas a ver las similitudes, porque si no es como que estás viendo mensajes diferentes y los interpretas de forma diferente. Bueno, y esperaos al podcast de la Biblia, porque a ver si dicen lo mismo también. Sí, tú. No sé, a mí ha sido un libro, sobre todo inspiracional, porque tendremos que hacer un vídeo ahí construyendo los principios rectores. Sí, ¿no? Sí. Los principios rectores es muy importante que para Marco Aurelio, un consejito aquí que os dejo, para Marco Aurelio los principios rectores deben ser, nos invita a que pensemos en nuestros principios rectores y aconseja que estos deben ser sencillos, elementales, que cuando los tengas delante nos baste para eliminar toda aflicción y llevarnos de vuelta a la calma, junto a las cosas a las que regresamos. Y luego nos dice que el alma realmente es imperturbable, ya que las únicas perturbaciones que sufre el alma son a raíz de la opinión interior, o sea, de la identificación, y que todo lo que tienes delante de tus ojos, eso, está a punto de cambiar. No sé, a mí me parece un tío, la verdad, bastante bicho. Además escribió todas estas meditaciones en medio de campañas militares creo que es contra los bárbaros. Y no sé, y me parece increíble. Sale en Gladiator, además, poco se habla. Eso es el pic de Marco Aurelio de verdad, fue cuando cuando hicieron la peli de Gladiator, porque... El pic de verdad de Marco Aurelio es este podcast. Justo, el pic de Marco Aurelio es este podcast, en verdad. Su pic absoluto. Pero sí, y nada, y hemos venido aquí a Roma a grabarlos. 100%. Por estas calles quizás paseo Marco Aurelio. Piénsalo. Vamos, es que seguro. Por esta que calle, paseo por aquí. Por aquí he comprado el pan. Igual estaba durmiendo aquí mismo, algún día. Aquí, bro, ¿te imaginas que dormía aquí? Sería la polla. Y pues eso. Nada, no sé si tienes algo más que anotar. A ver, Pila cosas te han quedado ahí pendientes, ¿no? hay muchas cosas en verdad que dicen los estoicos que son importantes recalcar, como la sencillez. ¿Sabes? Que uno debe ser sencillo y no perderse en placeres complicados. O que sí, alguna cosa más seguro. Pero si lo piensas, eso de la sencillez tiene bastante que ver con lo que hemos hablado antes de estos indiferentes preferidos. En plan, es como un ejercicio, yo creo, porque los 4 acuerdos querían implementar acuerdos, creencias que les permitieran hacer esa transformación, que era no hacer suposiciones, no tomarse nada personalmente, etc. Los estoicos tenían otros ejercicios, como el memento mori o el vestirse de viejos y de tal, para para no identificarse con la ropa, pero es que tiene mazo que ver, yo creo, con las conclusiones que ha hecho José Luis París, de no te dejes llevar por estos indiferentes, no te dejes llevar por qué creer,
qué necesitar... Bueno, es que todo es como qué creer al final, o qué necesitar tener, qué necesitar creer, qué necesitar ser, qué necesitar hacer, qué necesitar saber. O que esos jinetes que no estén fuera de ti. En plan, que no sean cosas exteriores a ti, que te digan desde un paradigma científico, desde un paradigma religioso, desde un paradigma económico, desde un paradigma político, sino no busques ahí, sino busca aquí. Y además en los 11 pasos de la magia, en el séptimo, en el cual se te presentan oportunidades de aprender de cosas de cábala o de otras aptitudes extrasensoriales, etc., al final es recalcando que el mago puede utilizar culturas, paradigmas científicos, políticos, el dinero, etc., pero que nunca está que nunca ha de ser algo que él dependa de eso para lograrlo, sino que son atajos, es el cómo que le permite a él materializar su qué. Indiferentes preferidos, literalmente, o sea... Locura, hay que convertirse en tu propia esfinge. Eso, es que hay que suplantar a la esfinge. Eso es lo que hay que hacer. Es que es letal, en plan, suplantar a la esfinge literalmente es suplantar a esas creencias que no son un rival, sino que son un maestro que te están enseñando a despertar tu verdadero cuerpo psíquico, tú. O sea... Sí. Brutal. Yo os invito a que reflexionéis sobre estas cosas y que penséis sobre todo por qué os estáis rigiendo. Y si eso por lo que os estáis rigiendo es justo y bueno y va de verdad en congruencia con vosotros. Y también ver por qué se están rigiendo las personas que hay a vuestro alrededor y las personas con las que os relacionáis. Y no sé, yo creo que es una locura que una persona de hace tanto tiempo... no sé, es que le dropeas en este mundo y te juro que sabe moverse 100% mejor que cualquier persona que haya aquí. Justo, que todos estamos aquí. Es que es una locura. Pero sí, las mentalidades y los problemas no han cambiado tantos, como dice José Luis París. Tenemos los mismos problemas y nada, y gracias a Dios que estos libros pueden llegar a nosotros y podemos encontrar y vislumbrar las soluciones. Gracias, ¿no? Y nada, suenan las campanas del final del podcast, ya nos están diciendo que estamos revelando demasiado conocimiento. Así que se están poniendo chungos en el Vaticano, están diciendo ya demasiado conocimiento. Aquí ya nos cortan. Hemos hablado de traer de vuelta a Marco Aurelio y ya se han cabreado. Lo están haciendo para que no se oiga. Que pues nada, si tienes algo más que comentar. Yo nada, yo creo que ha quedado todo clarificado para el que lo sepa entender, literalmente, o sea... Esperemos que alguien lo entienda, sí. ¿No te pasa que a veces ver vídeos y en el vídeo dicen espero que alguien lo esté entendiendo y tú lo estás entendiendo? A veces. Pues eso... Como en el vídeo del René, de ir escribiendo lo que tal. Ahora escribir lo que cogí yo. No, yo ya me lo sabía de antes, loquete. Hijo puta. Literal. No me lo has empezado a contar y ya sé por dónde va. Que, pues eso, chavalitos holísticos y holísticas, esperamos que les haya gustado esta información en primicia desde Roma. Y nada, y como inicias despide, brother. Inicio, pues holísticos, que sepáis que vamos a darle puta caña y que esto es un podcast revolucionario porque aquí se cuentan los conocimientos más importantes de la naturaleza, de la realidad y encima desde una perspectiva divertida. Los más. Justo, los más importantes y muchos más aparte. Somos como Dios, que tenemos el principio, y como los Vedas, porque están los semidioses que son el sol, la sauna, este tipo de cosas. Y básicamente, como Dios. Simplemente sigan viendo los próximos podcasts porque aquí nunca para de subir el valor. Así que, como siempre, ¡pum! Nuestra cámara que corte ahí. ¡Pum! ¡Pum, pum, pum!